Uniendo a esta nuestra conferencia magistral sobre estudio de estabilidad de medicamentos en enfoque en la guía de estabilidad de GEMED Bolivia. Muy buenas noches a toda la comunidad de la industria farmacéutica y el sector farmacéutico en Bolivia. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Maritza Iglesias, que es la expositora del día de hoy. También nos va a acompañar la doctora Lilia Grazaín en la moderación de esta conferencia. Bueno, nosotros somos una institución ya en Bolivia más de 10 años desarrollando proyectos para el sector farmacéutico, básicamente, en los diferentes procesos de la industria del medicamento. También hemos realizado ferias allá en La Paz y actividades presenciales en La Paz y Santa Cruz, y ahora por la virtualidad, pues muchas actividades a nivel de la región que también involucra a los profesionales de Bolivia. Y estas mes tenemos un ciclo de conferencias netamente para Bolivia, esta vez con el tema de estudio de estabilidad, unas 2 semanas el tema de registros de medicamentos. Bueno, vamos a, sin más, hacer la mención y la bienvenida a la doctora Lilia Berazaín, que nos va a acompañar en la moderación de esta conferencia, profesional con mucha experiencia en el sector de la industria farmacéutica, del tema regulatorio, tanto en el nivel privado y en el nivel del Estado. Seguro va a ser muy provechoso al final en el coloquio de preguntas, sus conclusiones. Eh, Ustedes pueden hacer las preguntas vía chat. La exposición es de 1 hora y media. Al final tendremos un tiempo donde la doctora Lilia también coordinará las preguntas y haremos unas conclusiones finales. Doctora Lilia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su apoyo y deferencia en la moderación de esta conferencia. Le doy la posta ya para presentar a la doctora Maritza e iniciar la conferencia. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, colegas. Un gusto realmente participar en este evento tan importante que es los estudios de estabilidad, la norma que se ha implementado en nuestro país a través de la agencia reguladora de AGEMED Bolivia. Vamos a tener el gusto esta noche de compartir la experiencia de la doctora Maritza Iglesias, que tiene un currículum bastante amplio, y por el tiempo cabalmente lo vamos a hacer su hoja de vida muy reducida. La doctora Maritza es directora técnica y gerente de asuntos regulatorios de la empresa farmacéutica con sede en São Paulo, Brasil. Magíster en propiedad intelectual y derecho farmacéutico, UPH, con pasantía en la Unidad de Estudios de Bioequivalencia UNIFAC de la Universidad San Francisco, San Paulo. Más de 15 años de experiencia en áreas de control de calidad en empresas como Pharma Industria y Laboratorios Carrión, en dirección técnica de NC y NASA y asuntos regulatorios en Deutech Pharma. Como ustedes verán, se ha reducido bastante el currículum de la doctora, tiene bastante experiencia y va a ser muy importante transmitir, que nos va a transmitir sus conocimientos y poderla tener en este momento, en esta conferencia, que realmente es muy enriquecedora para nosotros los profesionales bolivianos, que ya tenemos una norma que está aprobada y que realmente la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional, ya la viene utilizando. Un gusto, doctora, y bienvenida. Muchas gracias, doctora Lilia. Muchas gracias por la presentación y gracias, Aldo, al ADFAR, por la invitación. En esta conferencia magistral vamos a abordar el tema que es muy interesante, es muy retador. El tema de los estudios de estabilidad tiene mucho cambio últimamente y nuestros países de toda la región estamos experimentando una adecuación rápida a estos requisitos internacionales. En este caso vamos a comentar sobre esta guía que se aprobó en el 2020
que tiene algunos conceptos ya más cercanos a lo que pide las guías de la OMS, la ICH, y también está permitiendo que la industria nacional tenga una adecuación, una gradualidad acorde con estos cambios, y vamos a ver el nivel y los nuevos requisitos que se están presentando en esta guía. Entonces, para mí es un gusto poder participar y explicar también parte de mi experiencia, porque en el caso de nuestro país también estamos a puertas de nuestra guía, que ya la tenemos hace tiempo. Vamos a adaptarnos a unos nuevos cambios dentro de poco, en agosto, que estamos también ya a puertas de que entre en vigor una nueva regulación de estabilidad. Entonces, les agradezco, y las preguntas que deseen formular las hacen llegar por el chat. La doctora Lilia va a estar atenta a las preguntas, y al final vamos a hacer una ronda de preguntas para poder concluir con esta parte de la conferencia. Bueno, entonces, me permiten, voy a hacer la proyección de, a ver, la presentación, y me van a indicar si estamos visualizando, a ver, la presentación. A ver, la tengo ya acá. Vamos a verla. A ver, ok. Antes de empezar me van a confirmar. Está cargando, a ver, unos minutos. A ver, vamos a empezar un poco de calma. Está cargando la presentación. A ver. Ok. Tenemos un poquito de problemas con la rapidez. Debe ser por la hora. A ver, un segundito. Estamos ya entrando. Ok, ya estamos. Ya, acá la tenemos. A ver, vamos a presentarlo ya en pantalla completa. A ver, me indican, a ver, unos minutos. Está cargándose. ¿Ya? A ver. Sí, está correcto. Ok, qué bien, qué bien. Estamos un poco lentos, creo que es la conectividad. Bueno, para mí es un gusto participar en esta conferencia magistral de estudios de estabilidad de medicamentos, con enfoque en la guía de estabilidad que emitió la Autoridad Sanitaria de Bolivia, GIMET, en el año 2020. Primero, cuando hablamos de estudios de estabilidad, tenemos que tener foco en dos aspectos que van de la mano. Uno de los primeros es el tema de calidad, ¿no? Cuando hablamos de estudios de estabilidad, estamos refiriéndonos a unos requisitos técnicos que debe cumplir el medicamento, que está de la mano con el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio, que van juntas, porque el medicamento sufre un proceso de fabricación que tiene que estar controlado, debe estar verificado, y finalmente dentro del área de control de calidad se hacen estos estudios que van a demostrar y van a evidenciar que el medicamento es estable por una fecha, una cantidad de tiempo establecida mediante estos estudios de la vida útil, bajo ciertas condiciones de almacenamiento, ¿no? Estos son los requisitos técnicos de la estabilidad. Y por el otro lado, también sabemos que es un requisito legal. En todas las autoridades regulatorias a nivel mundial, el requisito de estudio de estabilidad es obligatorio, dado que mediante este cumplimiento es que nos van a dar la autorización de comercialización, porque esto se traduce luego en lo que conocemos como la vida útil, ¿no? Tenemos que demostrar qué tiempo el medicamento en el mercado está bajo las condiciones de calidad, seguridad y eficacia, y bajo qué condiciones se debe mantener, ¿no? Para conservar estas condiciones y asegurar que en este tiempo tenga todas las características que se desean, ¿no? Eso es lo que vamos ahora a ver y a revisar. Y luego tenemos que entender que la estabilidad tiene una terminología propia, ¿no? Con los que estamos trabajando desde el punto de vista del área técnica o legal, regulatorio, tenemos que conocer la terminología que es propia de los estudios de estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, nos referimos a una capacidad o una condición que tiene ya sea un ingrediente activo o en este caso un producto farmacéutico, mediante el cual va a conservar las propiedades, que estamos hablando ya ahí de las especificaciones, desde el punto de vista físico, químico, microbiológico u otras que se consideren importantes, dentro de los límites establecidos a lo largo del tiempo y lo que se denomina como la vida útil.
Este requisito, esta capacidad que vamos a otorgarle a este producto farmacéutico tiene que ser desarrollado adecuadamente, porque vamos a través de la evaluación de las características del principio activo y las condiciones y las características de los excipientes, para ver si son compatibles, o de los envases también que se van a elegir, nos van a permitir tener un producto robusto, un producto estable en el tiempo. Y ahí, para diseño y desarrollo, va orientado las guías internacionales de la ICH, como la Q8, que es el diseño, la calidad bajo el diseño, que me permite hacer un diseño robusto que pueda adaptarse a los cambios futuros que pueda tener este producto. Además, la ICH Q9, que es la de riesgos, la evaluación y control de riesgos, me permite ver cuáles son las debilidades que pueda tener el proceso o los posibles etapas críticas que pueda tener para estar debidamente controlado, básicamente durante todo el proceso. Y finalmente la ICH Q10, que es la guía que norma todas las cumplimientos a través de los requisitos de buenas prácticas en la planta, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, que se incluyen también las buenas prácticas de laboratorio. Dado esto, dada esta capacidad que se le va a otorgar a este producto farmacéutico, lo tengo que demostrar mediante los estudios de estabilidad. Y entonces esos estudios de estabilidad es, como su nombre indica, una serie de pruebas y ensayos bien diseñados, planificados, estandarizados, que le vamos a, por el cual nosotros vamos a aplicar estos criterios en productos farmacéuticos bajo los lotes de evaluación, con el fin de demostrar y lograr evidenciar la vida útil, que es el tiempo que va a durar el medicamento en el mercado, y que bajo qué condiciones de almacenamiento se le debe dar para que garantice que se está conservando las características de calidad, seguridad y eficacia que presenta. Y para estudios de estabilidad, en general, existen 2 guías internacionales de referencia. Por un lado está la ICH, que vamos a revisar un resumen de cuáles son las guías que nacen de este organismo que está armonizó la regulación y temas farmacéuticos a nivel mundial. Y por el otro lado, la OMS. Otras autoridades que emiten guías, ya sea de países de alta vigilancia o regionales, usan estas guías internacionales como base para desarrollar sus guías locales, ¿no? Como el caso de AGMED, que vamos a ver que ha usado muchas referencias de la OMS y ICH para desarrollar esta guía del 2020. Estos conceptos están dentro ya, considerando ya el documento que ha sido emitido, la guía 53 del 2020. Ahora, ¿cuál es la importancia de la estabilidad? La estabilidad es importante, es la piedra angular, porque el medicamento es un sistema integral, ¿no? Donde está, tiene que ver un engranaje muy, muy fino respecto a la eficacia, que es el efecto terapéutico que busco en el medicamento, para el cual se está dispensando, se está dosificando, que ha sido demostrado mediante estudios clínicos, con la seguridad, ¿no? Que es la aparición de efectos adversos, porque todo medicamento va a tener siempre, además del efecto terapéutico, va a tener una cantidad de efectos adversos que por un lado han sido determinados en estudios clínicos, pero limitados, y que cuando luego salen al mercado, estos durante la farmacovigilancia se tienen que detectar los nuevos posibles efectos adversos o ratificar los efectos adversos que se han detectado en el estudio, en la etapa de desarrollo, en la etapa clínica, ¿no? Entonces, esto siempre es un balance beneficio-riesgo, todo el tiempo se hace evaluación de beneficio-riesgo y siempre el beneficio tiene que estar encima del riesgo para que el medicamento siga en el mercado. Pero estos 2 componentes importantes están amparados en uno que es importante, que es la calidad. Y la calidad es que se mantengan esos atributos críticos que vienen a ser las especificaciones con los criterios de aceptación, se mantengan estables en el tiempo, en un tiempo definido, no es indefinido, bajo ciertas condiciones de almacenamiento, manipulación. Entonces, esto está demostrado y soportado en un estudio de estabilidad. Por lo tanto, se dice que la estabilidad es el soporte de la calidad del medicamento que luego va a garantizar la eficacia y la seguridad en el tiempo. El impacto de la inestabilidad es crítico si es que empezamos a detectar algún signo de inestabilidad. Es casi como una figura que coloco acá muy ilustrativa, que es un iceberg, donde solamente aparentemente podríamos ver un pequeño cambio, ¿no? Podría ser externo, visible, organoléptico, donde cambia algunas características, aparece alguna coloración distinta, algún olor,
algo que ya no es la misma característica inicial. Aparentemente no vamos a evaluar el impacto a ese nivel, pero cuando ya hacemos una evaluación interna, vamos a ver que esto puede haber afectado inclusive la actividad terapéutica, la actividad del insumo, la actividad del principio activo, ya sea por la pérdida del contenido, la disminución del contenido, por lo tanto ya no tiene el mismo efecto terapéutico, o por el otro lado, que también es riesgoso, que esta baja de contenido, esta disminución de contenido, por el balance de masas, vamos a ver que se va a convertir en productos de degradación, ¿no? Que eso lo llamamos los productos de degradación, las impurezas que se puedan generar, no solo del principio activo, sino de la interacción con los excipientes. Y esta aparición de impurezas va a generar siempre componentes que son peligrosos, que son de alto riesgo, que son tóxicos, y que luego van a afectar y están ya, digamos, ya están yendo contra la seguridad del medicamento. Entonces, por eso es que en los estudios de estabilidad siempre una de las características que se evalúa es el aspecto. Cualquier cambio en el aspecto del medicamento ya es digamos, de llamar la atención para ver qué es lo que puede estar pasando en el interior. Acá hacemos un resumen de las normas internacionales de referencia que son importantes, que ya hemos mencionado que son dos, ¿no? Que son el grupo de las normas ICH. La ICH, la Conferencia de Armonización, abarca a los países de Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón. Ellos, a partir de 1996, porque ya esta primera guía, que es la Q1A, está en la segunda revisión, el 2003, son guías bastante antiguas, ¿no? A pesar de que esta es la segunda revisión, no han sido actualizadas, pero la ICH es la primera organización mundial que ha emitido regulación respecto a estabilidad. Y no ha cambiado, se mantienen, inclusive hay guías únicas que son propias de la ICH y no ha habido modificaciones al respecto. Entonces, uno de los pilares para los estudios de estabilidad como referencia de norma internacional es esta guía Q1A, ¿no? Ahora es también necesario entender que la guía ICH está dirigido a drogas y productos. Drogas se refiere a sustancia activa y producto terminado nuevos, de desarrollo nuevo. Nosotros, los países de la región que no tenemos desarrollo nuevo, usamos estas guías como referencia, pero ahí tenemos que saber que estos están preparados para los países que hacen innovación, desarrollo de nuevas moléculas, ¿no? Pero sirven de pautas para los desarrollos de estabilidad que hacemos ya en los otros países. Esta guía, después de la primera guía Q1A, salió la guía Q1B, que desde su emisión, el 96, no ha cambiado. Es la única guía que existe de fotoestabilidad. Cuando vamos a hacer estudios de fotoestabilidad, solo tenemos que hacer referencia a esta guía, no existe otra adicional, ¿no? Entonces, se mantiene en el tiempo. Otras guías de la ICH que sacaron eran, por ejemplo, esta Q1C, que se orientaba a como ya habían demostrado la estabilidad en una forma farmacéutica y querían ampliar a otra forma farmacéutica, y emitieron esta guía para poder hacer una estabilidad en base a las formas anteriores, formas farmacéuticas ya sustentadas. Es una estabilidad un poco más simplificada, ¿no? Que también sirve algunas pautas que se puede utilizar para los que hacemos diseño y desarrollo, lo que estamos haciendo estabilidad. Otra guía que es importantísima, que es de mucha utilidad, son las guías de estudios de estabilidad reducidos, que es la Q1D. Ahí tenemos dos modelos que plantea la ICH, ¿no? Los de estudios de bracketing extremos o de matrixing, que son matrices, que nos van a reducir, no en tiempo, porque no reducen tiempo, lo que reducen es, primero, número de lotes en ensayo o número de análisis que se van a hacer. Esto es importante no solo para los que tienen varias concentraciones de productos, va mismo IFA, sino también los que tienen diferentes volúmenes, ¿no? Con contenidos. Entonces, es muy útil para demostrar la estabilidad cuando tenemos unos casos de varios volúmenes o concentraciones. La ICH Q1E es importante porque es la única guía que da pautas para la evaluación de datos de estabilidad, que es la parte estadística, ¿no? Que muchas autoridades locales, regionales lo piden, y otros vamos a ver que unas pautas no las consideran tal cual están indicados en esta guía, pero sirven de referencia, sobre todo para aquellos fabricantes que quieren hacer un análisis de los datos estadístico para hacer proyección de vida útil. Y esta última guía que fue retirada porque la ICH en algún momento quiso normar a otras zonas climáticas, como son la 3 y 4,
pero finalmente se concentró en la que corresponde porque las guías ICH se refieren a zona climática 1 y 2, nada más, ¿no? Entonces la retiraron, pero se mantiene en la base de datos de la ICH. Por el lado de la OMS, tenemos la guía. La OMS ha trabajado primero sin guías, ha dado pautas. La OMS es la organización que ha establecido las zonas climáticas, que son las 4. Inicialmente solo eran la 1, 2, 3 y 4. En el tiempo ha evaluado las condiciones climáticas en detalle y hubo un cambio, un primer cambio en el 2001. Cambiaron la zona climática de 30-70 a 30-65, como es la que se quedó al final. Pero luego hubo otros cambios, como en el 2005, donde ya divide la zona climática 4 en la 4A y 4B, porque las condiciones de humedad en los países no son iguales, ¿no? Si bien eso se mantiene en los 30 grados, pero la humedad es la que varía. Luego ya el informe 43, que es el 2009, esta guía es importante porque salen la lista de países y zonas climáticas de cada país. Entonces ya desde 2009 ya estamos clasificados todos los países con la zona climática que nos corresponde. Finalmente, la OMS es la única norma internacional que ha actualizado su guía en 2018. Ya en el informe 52, anexo 10, tenemos la nueva guía de la OMS de estudios de estabilidad. Es muy interesante porque ha hecho una integración de todos los documentos que estaban en diferentes informes, los ha centralizado y ha actualizado información. Entonces, esta es la última guía que tenemos, la más actual de estudios de estabilidad. Acá hice un resumen de la regulación en Bolivia respecto a los estudios de estabilidad, ¿no? Si bien es cierto, en Bolivia tenemos la ley del medicamento ya muy antigua, 1996, que da las pautas para lo que es la estabilidad del medicamento. Ya en el capítulo 3 habla del objetivo, ya menciona la estabilidad del medicamento como un requisito. Esta ley tuvo un reglamento para que se vaya aterrizando ya las pautas de la ley. Este reglamento fue publicado en 1998 y también ya hacía mención a los requisitos para obtener registro sanitario y mencionaba los estudios de estabilidad, estudios y métodos de estabilidad. Y también hablaba de normas internacionales que deberían cumplir, además de las buenas prácticas de manufactura y las de laboratorio. Complementando el reglamento, salió el manual del registro sanitario que ayuda mucho para el trámite de obtención de autorización de comercialización ante AGEMET en el 2005, pero no daba pautas muy detalladas respecto a la estabilidad. Hablaba siempre de mínimo 2 lotes y zona climática 4, porque acuérdense de la lámina anterior, en 2005 todavía la OMS mantenía la zona climática 4 como única. Por eso es que hasta este momento Bolivia se consideraba como zona climática 4 y después ya con la guía actual ya se ha adecuado a la clasificación última de la OMS. Y solamente pedía los cuadros, resúmenes, datos y datos del producto y del envase y la temperatura y humedad en la que se haya llevado a cabo estos estudios. Pasaron 15 años. Y recién Bolivia ya a través de la autoridad sanitaria emite su guía de estudios de estabilidad. Es importante porque da las pautas claras de cómo se debe llevar a cabo estudios de estabilidad. Vamos a ver que está muy enfocada a las guías OMS y ICH, pero esto ayuda para que primero el país tenga un orden en cuanto a la realización de estos estudios y eleve el nivel de calidad también de los productos, ¿no? Entonces vamos a ver que esta guía es muy amigable, yo la he revisado ya varias veces para efectos de interpretarla y da pautas, por un lado, a adecuarlas a los criterios internacionales, pero también hay temas que no los ha abordado en detalle, eso hace que sea muy práctica de aplicarla, y hay un efecto también y un tema de gradualidad, que eso va a ayudar, sobre todo a los fabricantes locales, a los fabricantes nacionales, para que se vayan adecuando, implementando las cámaras climáticas, los nuevos requisitos, los nuevos estudios, porque hay no solo los estudios de largo plazo acelerados, sino también hay otro tipo de estudios que se debe realizar de acuerdo a la forma farmacéutica. Entonces, desde la introducción habla ya de las bases, que habla de referencias OMS, ICH, lógicamente habla también del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y hace referencia al manual del registro sanitario que se tiene. Está ordenado en capítulos, son 5 capítulos, habla de generalidades. El capítulo 2 es importante, están todos los requisitos que se debe cumplir, que es lo que vamos a comentarlo.
Luego también habla sobre cómo se debe presentar el protocolo, el informe, que es muy importante, estandarizar estos documentos. Otro tema también importante es cómo es que nosotros podemos presentar información en curso, o sea, no haberla terminado, y nos van a otorgar lo que se denomina periodo de validez tentativo, provisional, que luego nos permite más adelante completar los estudios y entregar la información a la autoridad. Y este último capítulo es importante porque, además de hacer uso de las referencias bibliográficas, donde nos menciona todas las guías ICH que podemos utilizar como guía de referencia, también nos menciona algunos anexos que son muy importantes sobre IFAs estables o menos estables, y también habla en los anexos sobre la gradualidad. Cuando ya hablamos sobre los requisitos de los estudios de estabilidad, están divididos en 12, que son muy parecidos, semejantes a lo que menciona ICH y la OMS. Habla sobre los criterios de cómo seleccionar los lotes que van a entrar al estudio de estabilidad, qué se considera sistema envase-cierre, lo vamos a ver, para el estudio de estabilidad. Habla sobre las especificaciones, vamos a ver que hay 2 tipos de especificaciones para el tema de estudio de estabilidad, con qué frecuencia se deben hacer las pruebas en el estudio. Habla también de qué condiciones de almacenamiento se van a considerar de acuerdo al tipo, a la forma farmacéutica y algunas condiciones del medicamento. Otro tema importante, que eso va a ser gradualmente implementado, son utilizar metodología analítica indicadora de estabilidad, que vamos a ver de qué se trata rápidamente, es un concepto importante, tener una metodología que sea indicadora de estabilidad. También habla de un concepto de compromiso. ¿Por qué? Porque permite presentar estudios que estén en avance, por lo tanto, exige que los fabricantes evidencien un compromiso ante la autoridad para cumplir con los tiempos, con los estudios al término y presentarlos, ¿no?, a la autoridad como parte del expediente. Hace mención a la evaluación de los resultados, es decir, hace mención que hay que hacer evaluación estadística de estos datos. Por lo tanto, al final de los estudios te menciona cuáles son las condiciones que se debe colocar en el etiquetado, ¿no?, de almacenamiento. Y también hace mención a estabilidades diferentes, específicas por la forma farmacéutica, como son las de uso. Y acá mencionamos para productos, por ejemplo, multidosis, ya exige que se hagan estudios en uso, vamos a ver de qué se trata. Y también las estabilidades para lo que son productos reconstituidos. Son estabilidades muy específicas, ¿no?, que se deben realizar. También ya aborda el tema de modificaciones o cambios. ¿Qué pasa cuando hay un cambio? ¿Amerita un nuevo estudio? ¿En qué caso se debe presentar nuevos estudios, ¿no?, para justificar y avalar el cambio? Y otro tipo de estudio que también es muy específico y que va parte del compromiso del fabricante es hacer los estudios post autorización de comercialización, que son estudios de estabilidad en curso o los llamados ongoing. Sobre los lotes en estudio, la terminología indica que el lote, para nosotros en la industria farmacéutica, el lote marca la trazabilidad del medicamento desde que se inicia el proceso de fabricación hasta la ruta que toma en el mercado. El lote es muy importante para identificar, trazar el medicamento, hacer el tema de recall en algunos casos o monitorear el medicamento en el mercado. Entonces es importante definir que es una cantidad definida de producto que sale de un proceso único, y si sale de un proceso que tiene varias etapas, finalmente tiene que ser una sola mezcla, de manera que sea lo más homogéneo posible. Cuando en terminología de estabilidad hablamos de lote primario, este término lo recoge de la ICH y la OMS, hablamos de aquellos lotes, ya sea piloto o industrial, que han participado en estos estudios de estabilidad, que han servido para que el fabricante sustente ante la autoridad el otorgamiento de la autorización de registro para la comercialización, y sobre el cual también la autoridad le otorga la vida útil y las condiciones de almacenamiento. O sea, estos lotes que se han comprometido en este trámite de registro sanitario se le denominan lote primario. Son los lotes que van a amparar la vida útil y las condiciones de almacenamiento. Para efecto de la estabilidad, podemos hacer estudios en lotes escala piloto, que en una de las salvedades que he visto en esta guía de la AGMED es que no está considerando el tamaño en sí, sino la condición de que sea representativo del lote industrial. Porque las guías internacionales mencionan porcentajes, en este caso de la AGMED no he visto este dato exacto del 10%, etcétera, para ciertas formas farmacéuticas. Lo que sí prima y que es importante es que el fabricante considere que el lote escala piloto debe ser lo más representativo del lote industrial para que el escalonamiento de la vida útil hacia los lotes industriales sea correcta.
Lógicamente, ya hablamos de equipos que son escalonados, ¿no? Tamaños tipo piloto que van a luego totalmente automatizados, que luego estos van a ser fácilmente escalonados al tamaño del lote industrial. Y el lote industrial o lote de producción es aquel que se va a utilizar ya equipos de planta, con el tren de equipos preparados para la fabricación y los lotes que se van ya a la comercialización al mercado. Esto también está tomado de esta guía de la GEMET. Acá lo importante es saber cómo ya maneja en cuanto al número de lotes la autoridad, ¿no? Lo que pide, guía, es una ya referencial, pide al menos 3 lotes. Lo mínimo que se pide son 3 lotes, porque ya también está pidiendo por el otro lado el tratamiento estadístico. Y estadísticamente es muy representativo, no menos de 3 lotes. Podemos podemos trabajar con escala piloto o industrial, o una mezcla de los dos. 2 o 3 al menos escala piloto, inclusive se puede pensar o utilizar uno de menor tamaño siempre y cuando esté justificado. Este concepto lo he tomado de la ICH, la OMS, pero normalmente trabajamos siempre con 3 lotes y al menos escala piloto o la mezcla con lote industrial. Permite trabajar con 2 lotes también, siempre y cuando nosotros tengamos un IFA estable. Y en los anexos 1 y 2 presento una lista muy interesante sobre cuáles son aquellos que considera principios activos estables, ¿no? Y en el anexo 2, los menos estables, que han sido tomados de una guía de la OMS muy antigua, porque la OMS no ha vuelto a actualizar esta lista. Por lo tanto, deja abierto que este listado esté sujeto a cambios. En este caso, ya los fabricantes son responsables de que si la molécula o el IFA no está en estos listados, tiene que evaluar y buscar información de referencia de fuente internacional o fuente confiable de si el IFA que está manejando tiene antecedentes de ser estable o ser menos estable, ¿no? Para poder trabajar con 2 o 3 lotes. Entonces, estos criterios son básicamente de la OMS. Lo importante en estos lotes es que sean representativos de la misma fórmula y el mismo sistema envase de cierre de la comercialización, ¿no? Los que van a estar en el mercado. Y que el piloto, más importante, es que sea representativo del lote industrial. Es recomendable que estos lotes pilotos puedan tener diferentes lotes del IFA, o sea, del fabricante del IFA, que sean diferentes lotes, aunque no es obligatorio. Se prefiere para poder ver también el impacto de la variabilidad del fabricante del IFA, pero normalmente se acepta que sean del mismo lote, los 3 lotes que se estén trabajando para estabilidad. Lo que sí es importante establecer es que los estudios de estabilidad van a ser para cada concentración, para cada forma de dosificación si hubiese, y para cada tipo y tamaño de envase, ¿no? Eso también es importante porque hay que tener ahí en precaución, ver la característica, el tipo de material que estamos utilizando, para lo cual tenemos que definir si son diferentes materiales, hacer estudios independientes, o si son diferentes volúmenes, también tenemos que hacer estudios independientes, ¿no? Porque no garantiza la estabilidad bajo estos cambios que son de material o de presentación. Este punto es importante entender desde el principio en el vocabulario de estabilidad. Cuando hablamos de sistema envase-cierre, nos estamos refiriendo básicamente al envase y al sistema de cierre, que como su nombre indica, que puede ser un tapón, que puede ser una tapa. Básicamente, la estabilidad se debe lograr a este nivel, ¿no? La guía GEMET también recoge lo que dice ICH-OMS. Se podría incluir en el estudio de estabilidad el envase primario, estamos hablando de la caja, siempre y cuando el empaque le llama, en el envase secundario, siempre y cuando este haya sido establecido desde el diseño que ejerce una protección adicional. Si esto no se ha establecido desde el diseño, y el diseño ha desarrollado el producto estable solo en el envase con su sistema de tapa o cierre, es suficiente que a la cámara de estabilidad solo vaya el envase y su sistema cierre. Es decir, solo iría frasco con su sistema, la tapa, o iría un vial solo, o los blisters solo. No necesitamos poner la caja, ¿no? No necesitamos poner la caja. Muchas autoridades aceptan, eso es ya potestad de cada autoridad, exigen que los fabricantes, o le permiten a los fabricantes que incluyan la caja como parte de la estabilidad, porque no logran mantener la estabilidad solo en el envase inmediato, sino lo logran a través del envase inmediato y el empaque.
pero hay autoridades que son más exigentes y piden que la estabilidad se demuestre solo en el envase de frente, en el envase primario, porque con eso es más robusto el producto en el mercado, ¿no? Porque es fácil que el usuario, el paciente, retire la caja y la descarte y solamente se quede con el envase inmediato. Por lo tanto, acá la guía lo que pide es que la estabilidad se considere básicamente el envase y su cierre, ¿no? Y si son diferentes materiales, sí se tiene que hacer estudios de manera independiente, y que para algunos casos también ya está preparada. Si en algunos fabricantes van a considerar la caja, deben indicar que el rótulo que se debe mantener el producto en la caja, ¿no? Porque es parte de la estabilidad. En ese caso sí tendrían que incluir la caja en el estudio de estabilidad, ¿no? Para demostrar que bajo esta condición el producto es estable. Entonces eso también ha sido recogido de las guías de la ICH o la OMS, que también lo permiten, ¿no? Eso es potestad ya de cada autoridad exigir el uso de la caja como parte de la estabilidad, o solamente exigir que la estabilidad se demuestre a nivel del envase inmediato. Otro tema importante que se tiene que considerar también es las especificaciones. Cuando hablamos de especificación, hablamos de una lista de ensayos con los criterios de aceptación, que se tiene que considerar todos aquellos que se consideran atributos críticos de calidad. No solamente están aspectos físicos, químicos, microbiológicos o otro tipo de características que se deben evaluar durante la estabilidad. Pero tenemos dos tipos de especificaciones. Los fabricantes pueden manejar especificaciones de liberación, por un lado, que son aquel listado de ensayos con criterio de aceptación que van a servir para liberar el lote al mercado. Normalmente estas especificaciones de liberación son internas del fabricante, con criterios mucho más estrechos, que se aseguran que el medicamento esté cumpliendo un nivel más alto en cuanto a rangos de especificación, para que no tenga problemas luego en el mercado. Por lo tanto, las especificaciones de estabilidad van a ser aquellas un poco más amplias, que van a permitir que el medicamento con mucha comodidad liberado bajo estas condiciones estrechas se mantengan en el tiempo, y que se van a demostrar hasta el final de la vida útil, ¿no? Entonces, eso se tiene en consideración. Además que la especificación de estabilidad no solamente van a considerar ensayos de liberación, sino pueden tener otro tipo de ensayos que el fabricante considera necesarios al momento del estudio. Acá solamente les ponía la prueba. Por ejemplo, en el caso de contenido, un fabricante puede liberar su producto al mercado con un rango muy estrecho, porque quiere asegurarse que está en un rango muy controlado, para que luego la estabilidad, en el caso en el tiempo, que le permite, según la monografía, según los rangos establecidos, es más grande, no tenga ningún problema al momento de mantenerse en el tiempo, ¿no? Hasta el final de la vida útil. Para las especificaciones, la guía de AGMED no ha dejado abierto este tema de qué ensayos debe incluir. En el anexo 3 está dando recomendaciones de algunos parámetros, le llama ensayos, que se deben incluir por forma farmacéutica. También recomienda que se utilicen métodos validados si son propios, y también ya habla del método indicador de estabilidad, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, también ya está hablando de que se puede manejar especificaciones de liberación y de vida útil diferentes, ¿no? Y que luego se debe justificar cuáles son, por qué son diferentes en cuanto a, digamos, rangos más estrechos respecto al de estabilidad final. Otro punto nuevo en esta guía que se debe ir revisando para la implementación es que está pidiendo, dentro del estudio de estabilidad, que se valoren los conservadores para aquellos formas farmacéuticas que tengan conservadores, ¿no? Y que además de evaluar contenido de conservadores desde un punto de vista de evaluación de cantidad, valoración, se debe hacer una prueba correlativa con la efectividad del conservador, que vendría a ser la efectividad microbiana, durante el desarrollo. Esto se prueba a nivel de desarrollo, pero forma parte también del estudio de estabilidad, ¿no? Y también pide que esta efectividad, estamos hablando ya de productos que son no estériles, todo lo que son vía oral no estéril, tienen conservadores, básicamente también los de multidosis, que se van a abrir y cerrar y van a ser administrados en el tiempo. Se debe evaluar esta efectividad del conservador en un lote de inicio y final de la vida útil, o sea, en los dos momentos, ¿no? Al momento que está iniciando la vida útil y al momento final. Entonces, esto es parte de la nueva exigencia, que es adecuado a los criterios de la ICH y la OMS. Es algo nuevo que se tiene que ir implementando.
En cuanto a frecuencias, acá también en el largo plazo lo que pone es que se debe hacer de acuerdo a un criterio de manera de que se tenga un perfil completo de la estabilidad, ¿no? Manda que para largo plazo sean las frecuencias necesarias para tener un buen perfil de estabilidad en el tiempo. Pero también da algunas pautas para estudios de estabilidad de desarrollo, para casos de IFAs estables. Cuando son estables permite ampliar las frecuencias. Los acelerados siempre son inicio, medio y final. El largo plazo podría ser cada 6 meses el primer año, luego anuales para IFAs estables, y para menos estables se hace más corto, inclusive ¿no? Cada 3 meses el primer año, cada 6 el segundo, y luego ya se puede hacer anual. Inclusive hay fabricantes que hacen tiempo cero, el primer mes lo evalúan tanto en acelerado como en largo plazo para asegurarse cómo está yendo el medicamento. Es importante que el primer año es crítico. Si el primer año yo logro demostrar que está yendo en buen camino mi reporte de estabilidad, ya puedo asegurar que esto va a durar el tiempo establecido, pues 24, 36 meses que espero, ¿no? Que el medicamento tenga. Los estudios ongoing son otro tipo de estudios que ya se van a tener que implementar una vez que el producto sea autorizado. Estos ongoing ya son lotes comerciales, ¿no? Son aleatorios. El fabricante los va a ir sumando a sus estudios de estabilidad. Estos pueden ser espaciados porque ya demostré mi estabilidad en lotes de tanto desarrollo como los primeros lotes. Ya los lotes de seguimiento van a ser un poco más espaciados, cada 6 meses pueden ser, o para los que son menos estables, y para IFAs estables inclusive pueden ser anuales, ¿no? También se pueden aplicar criterios de diseño reducidos, ¿no? Si se justifica. Acá hay un tema interesante en esta guía, que para los productos que son fotosensibles no requiere que presenten estudios de fotoestabilidad. Este es un punto interesante porque en nuestra guía en muchos países ya exigen que se hagan estudios de fotoestabilidad. Si bien es cierto, esto forma parte del desarrollo, cuando lo piden en la guía tenemos que ir recopilando todos los estudios de fotoestabilidad. Por lo tanto, acá en el caso de la GEMED, lo que sí exigen es que demuestren que su envase es adecuado para proteger del impacto de la luz y no requieren que presenten estudios de fotoestabilidad. Lo que sí piden los estudios es que los envases que tengan sistema cierre se orienten, o sea, se coloquen en la cámara de estabilidad de una manera que haya interacción, es decir, se coloquen no solo envases de pie, sino que estén invertidos o de cabeza para poder hacer la interacción, o sea, volteados completamente, para que durante el estudio se evalúe si este contacto con el material de la tapa, del cierre, no va a afectar la estabilidad del medicamento, ¿no? Este es un requisito que lo están pidiendo. Sobre ya las condiciones del estudio, se debe registrar y monitorear las temperaturas y humedades, y también si hay algún desvío por más de 24 horas debe estar debidamente investigado y evaluar el impacto que ha tenido este desvío, ¿no? Como un requisito. En general, los estudios de estabilidad, si bien el cuadro acá nos presenta varias condiciones de estudio, tenemos para el largo plazo zona climática 2, 4A y 4B, con un avance mínimo de 6 o 12 meses, dependiendo de si es estable o no menos estable. Habla también de una condición intermedia, ¿no? Que son de solo 6 meses, y un acelerado también de 6 meses. Hace hincapié de que el largo plazo va a estar en función de la zona climática. Y como Bolivia es zona climática 4B, por lo tanto, es oficial solamente hacer en zona climática 4B, y por lo tanto ya no es necesario hacer el intermedio. Entonces, prácticamente los estudios son de largo plazo en zona climática 4B, más el acelerado, ¿no? Esa sería la condición general. Cuando hablamos de cambio significativo, es importante entender que están aplicados a los estudios de estabilidad en acelerado. Y esto ya lo recoge de la guía ICH de la OMS, que dice para un estudio acelerado que cumple a los 6 meses, se considera que es cambio significativo, que invalida este estudio si es que se presenta una disminución o una variación de más del 5% del contenido respecto al valor inicial. Si yo empecé, por ejemplo, con un 100% al inicio y ya al final de los 6 meses en el acelerado estoy a 94, 92, ya eso es un cambio significativo respecto al valor inicial y ya invalida un estudio de acelerado.
salvo sea un método que no sea muy, en este caso, métodos biológicos, inmunológicos que tienen un rango de aceptación más grande que se puede justificar, ¿no? Más del 5%. Otro criterio para invalidar un estudio acelerado sería, pues, definitivamente que los productos de degradación están fuera de especificación, según los criterios establecidos, o que apariencia, ¿no? Atributos físicos o de funcionalidad también ya no cumplan. Entonces, eso inhabilita o da prácticamente no aceptable ya el estudio acelerado, ¿no? Dependiendo de la forma farmacéutica, también podría ser que si yo tengo el pH como requisito, ya está fuera, también sería un cambio significativo. Y para lo que es productos de forma farmacéutica bioral, en el caso de la disolución, aceptan que cumpla hasta stage 2. ¿No? Más de eso ya sería un cambio significativo. Para impermeables, envases impermeables, ahí estamos hablando de vidrios, aluminio, ¿no? Básicamente son envases impermeables que son barrera absoluta del paso de la humedad o de solventes. Lo que hace hincapié es que no es requisito exigible el control de la humedad. Si bien vamos a colocarlo en las cámaras que correspondan, pero la condición de humedad no es relevante, ¿no? Estamos hablando de este tipo de materiales. Pero sí hay una condición distinta para semipermeables. Cuando hablamos de productos semipermeables, estamos hablando de envases de tipo plástico, PVC, polietileno, otros tipos de envases de este origen. Y básicamente, si tienen un contenido acuoso y son envases semipermeables, se tienen que evaluar la potencial pérdida de agua que puede ocurrir en el tiempo que esté en el mercado. Entonces, para lo cual, los estudios de estabilidad para envases semipermeables son distintos en cuanto a humedad. Ese es un estudio que fuerza al envase a demostrar que es permeable o qué tan permeable es el control de la pérdida del contenido de agua hacia el exterior. Estos estudios se hacen a humedades bajas, en el largo plazo no más de 40 o 35% y en el acelerado no más de 25%. Y también va a depender mucho en el caso de largo plazo, de la zona climática. En este caso, si nosotros ya vemos que la zona climática es la zona climática 4, vamos a considerar que es 30 grados, 35% de la humedad de estas cámaras, y no se va a hacer el intermedio porque ya nos corresponde la zona climática 4, y solamente sería ya el acelerado que la condición es 40 grados y no más de 25%. Las humedades son muy, muy bajas, ¿no? Además de esta condición, para los acelerados en envase semipermeable, hay un requisito que debemos demostrar que la pérdida de agua es no más del 5% en el tercer mes del acelerado. Este es un requisito adicional por el cual se justifica que el envase tiene la permeabilidad necesaria para mantenerse en el tiempo sin ser afectado, sin tener la pérdida o la interacción que pueda ocurrir. Para envases que son de menos de 1 mililitro, podría esta pérdida ser más de 5% y habría que justificarla, ¿no? Otro punto importante que recoge la guía GEMER es que no se necesita tener una cámara de humedad baja para hacer este tipo de estudio, porque presenta el cuadro de referencias de condiciones alternativas. Es decir, yo puedo tener, si mi condición de humedad es bajísima, como lo que estamos viendo, 30 a 35% de humedad, 25%, y yo tengo las cámaras normales de humedad, puedo trabajar en mis cámaras, puedo hacer este ensayo de pérdida de contenido de agua, y lo que tengo que hacer es un factor de corrección al valor que obtenga. Entonces, si yo al momento de obtener el resultado de la pérdida le aplico este factor y está menos del 5%, yo ya cumplí el requisito de mostrar que mi envase es adecuadamente permeable protege el producto de la pérdida de agua, ¿no? Hacia el exterior. Para refrigerados, la condición es cadena de frío. También pide que si es un envase semipermeable, en refrigerado también se debe hacer la prueba de pérdida de contenido de agua. En este caso, para los estudios de cadena de frío, solamente hay una sola condición, que es 5 grados más menos 3, o sea, no hay otra condición que cadena de frío. Y para el caso del acelerado, sí vamos a tener que usar las cámaras de la zona climática para hacer el acelerado. En este caso, si yo tengo un producto de cadena de frío en el largo plazo, que es de 2 a 8, mi acelerado lo tengo que colocar en mi cámara de la zona climática 4B por 6 meses. Ese sería. Es importante considerar
que el acelerado, un refrigerado, ya es un estudio de excursión, y si llega a cumplir los 6 meses, es un soporte ante cualquier tipo de excursión que pueda ocurrir en el mercado, ¿no? Pero como esta condición de refrigerado es crítica, lo que pide es que se considere como cambio significativo, inclusive si se presentan estas modificaciones de más o menos 5% al tercer y sexto mes del acelerado, ¿no? Para los refrigerados. Por lo tanto, inhabilitan estos estudios y solo se consideran los de largo plazo, ¿no? Entonces, esto es importante porque estos estudios van a permitir soportar algunos casos de excursión, que se pierdan las condiciones de temperatura del producto durante el almacenamiento o la distribución o el transporte. Otra condición que los medicamentos podrían tener extremo en temperatura son los de congelación, que no hay muchos, básicamente son biológicos los que tienen congelación, y solamente aplican el largo plazo en la condición extrema de temperatura que se dé. Eso ya depende del fabricante. Lo que sí pide en la guía es que además de este estudio de largo plazo, como no hay forma de mostrar el acelerado, sí se hagan estudios de excursión, que sean cortos, ¿no? Y sugiere que se haga en 5 más menos 3 grados, o 25 más menos 2, o 30 más menos 2. Esto es el tiempo que demuestre que dura el medicamento. Si en el caso que demostrase que no dura, no soporta ninguna de estas condiciones, esto se debe colocar expresamente en el rotulado para indicar, ya sea en el almacenamiento, en el uso, en el punto de uso, que si se pierden las condiciones extremas de congelación, el producto pierde las condiciones de seguridad, calidad, seguridad y eficacia, por lo tanto no debería ser utilizado, ¿no? Otro punto que sí es importante, que es nuevo en esta guía, que está adecuado a las guías internacionales, es manejar la metodología analítica indicadora de estabilidad. Este es un concepto importante porque es el único que va a asegurar que los resultados que yo estoy obteniendo de mi estudio de estabilidad son válidos, son robustos, son confiables, ¿no? Significa que mi método analítico de cuantificación de contenido tiene que ser muy específico, y eso se logra desarrollando un método, ya sea propio o si es de farmacopea, a la cual le voy a hacer todo el proceso de, o ya sea validación o verificación, mediante ensayos con productos de degradación forzada, ¿no? Cuando yo hago ensayos de degradación forzada a través del parámetro de especificidad, selectividad, y logro detectar los picos de degradación, me doy cuenta que mi método es muy sensible para detectar estas variaciones, yo ya puedo decir que mi método es indicador de estabilidad. Entonces, sea para un método de técnica propia o método de farmacopea, tengo que pasar por la validación o la verificación bajo el criterio de evaluación de especificidad, pero con muestras de degradación forzada. Eso lo tiene que hacer diseño y desarrollo, de manera que yo tenga un método muy sensible que pueda detectar a lo largo del estudio de estabilidad cualquier aparición de picos extraños, donde ya pueden indicar que están apareciendo algunos degradados, que ya los puede detectar al momento de hacer este método, ¿no? Esto es importante. También permite, acá hay un punto que queda un poco en el aire, que para productos de degradación podrían ser mayores algunos límites, considerando aspectos de seguridad y eficacia del producto, pero no da mayor precisión. Y bueno, ya haciendo uso de las guías internacionales, hay guías de la ICH que hablan sobre las impurezas en productos terminados, y bajo estudios toxicológicos se puede demostrar si un medicamento bajo límites de degradación eso no llega a ser tóxico, ¿no? Para el ser humano. Cuando ya hablamos de compromisos, porque ya esta guía permite presentar estudios en curso, habla de compromisos del fabricante de, si no presentó estudios a largo plazo completos en los industriales, yo tengo que comprometerme a presentarlos una vez que terminen estos estudios, ¿no? Entonces, todos los que presentan estudios, ya sea en curso, en camino, o en lotes piloto industrial, tienen que establecer un compromiso, hacer un compromiso a la autoridad, de que una vez obtengan la autorización, se van a comprometer a completar estos estudios, si son piloto, en lote industrial, y si están en curso, al terminar, los tienen que entregar como parte del expediente. Estos lotes de compromiso, por ejemplo, si son lotes piloto, y luego yo voy a hacer un compromiso en hacerlos en industrial, tienen que ser así de rigurosos del registro, ¿no? Tienen que ser con todas las condiciones de los parámetros, los tiempos, los límites, las condiciones de haber obtenido el registro sanitario, ¿no? Entonces, hay dos tipos de compromisos, A y B.
El A se refiere a cuando no se realizan en lotes industriales, ¿no? Cuando no se realizan en lotes industriales, estamos hablando de lotes piloto, se comprometen a incluir los primeros 2 o 3 lotes que salgan al mercado a largo plazo para sustentar la vida útil, ¿no? Y el otro, en el compromiso B, es cuando no se realizan en el número de lotes completos. O sea, hemos hecho 2. Casi es muy inusual esto, siempre se trabajan los 3, pero si no se ha hecho en 3, si se ha hecho en 2, se comprometen a completar los 3 lotes, ¿no? Estos son los 2 compromisos que indican. En cuanto a la evaluación, que también es un nuevo criterio que está manejando, es que la evaluación de la estabilidad es integral y sistemática. Debo evaluar en conjunto, aspecto, todos los parámetros, las condiciones que se han establecido en forma integral, para lo cual con esto yo debo sustentar la vida útil y las condiciones de almacenamiento. También aplica el criterio de la ICH, ¿no? Si los datos en mis estudios no presentan mucha variabilidad, a simple vista, o sea, no hay mucho cambio, son casi estables, no hay mucha variación, no le necesito aplicar el tratamiento estadístico, lo presento tal cual, ¿no? Bajo un gráfico, etcétera, no necesito hacer la estadística. Y con eso me van a dar una vida útil provisional, si estoy en curso o si estoy con lotes piloto, de 24 meses, bajo la condición de que yo maneje un IFE estable, ¿no? Según el listado, de que no hay cambios significativos, ¿no? De que no hay cambios en el acelerado que invalide, y que también hay un compromiso de que yo voy a presentar esos estudios al final para confirmar la vida útil. Ahora, dentro del tratamiento estadístico, la ICH también lo menciona, pero no lo detalla, está la ICH Q1E, que habla sobre el tratamiento estadístico de los datos. Esto es una ayuda, si bien muchas autoridades aceptan estos tratamientos estadísticos para extrapolar, o sea, dar vida útil más allá del avance real. Hay autoridades que no la consideran, solamente es el avance mes a mes o frecuencia a frecuencia, ¿no? Para el tratamiento estadístico, la ICH te presenta el modelo de la regresión lineal, que tú tienes que trabajar los datos de los 3 lotes que están en estabilidad al tiempo que estén en avance, y se trabaja una evaluación estadística para evaluar la variabilidad a través, es un modelo de evaluación de la pendiente de los 3 lotes, y de acuerdo a esta variabilidad se puede indicar si los datos de los 3 lotes entran al tratamiento estadístico y salen una sola vida útil extrapolada, o se trabaja con el peor caso, o sea, el que tiene la pendiente más, digamos, visible, ¿no? Por eso presentamos los 3 tipos de lo que se obtiene. Acá solamente hay 2 lotes, pero se tiene que trabajar con 3. Podemos obtener en un modelo que mis lotes de estabilidad tienen este tipo de pendientes, que es decir, uno es más notoria la pendiente que otro, y parten prácticamente del mismo punto de inicio, o sea, están alrededor del 100%. O sea, tenemos un escenario que son pendientes distintas e interceptos iguales. Otro modelo es cuando hay pendientes iguales, se comportan igual, pero los interceptos distintos, y el punto de inicio son diferentes. Empezó uno en 100, el otro en 98, son distintos, pero se comportan de la misma forma. Y lo otro que es ideal es que mis 3 lotes piloto, los lotes industriales, se comporten de manera muy semejante, tanto en interceptos, o sea, nacen cercanos al 100%, y se comportan de una manera en pendiente igual. Esto me garantiza que yo pueda ingresarlo al estadístico en una combinación de datos que le llaman poolability, y me va a dar un tiempo de vida extrapolado. Me va a decir cuánto tiempo extrapolado yo le puedo dar. Y esto lo puedo presentar a la autoridad con el sustento estadístico, ¿no? Esto es un modelo de la ICH. Sin embargo, la ICH también indica de que no te van a dar todo el tiempo extrapolado, ¿no? Tiempo de extrapolación es más allá de lo que está el avance real de largo plazo. Hay un árbol de decisiones que es muy complejo, pero es entendible de que la autoridad acá, esto está preparado para los países ICH. Si bien es cierto, yo tengo mis acelerados largo plazo, puedo tener varios escenarios en que cumple el acelerado, no cumple el acelerado, hay variabilidad en el largo plazo o no hay variabilidad en el largo plazo, y ahí tenemos caso A, caso 1, caso 2, caso 3, 4, hasta caso 7. Lo real es que la autoridad, en este caso que acepte esto, no te va a dar toda la vida extrapolada, sino un límite. No te va a dar más del doble del avance real y no más del avance más 12 meses. Prácticamente es una regla, ¿no? Entonces, por más que tú le presentes a la autoridad una extrapolación que puede ser más de 36 meses, no te la va a dar bajo estos criterios de límite, ¿no? Límites de extrapolación.
A ver, seguimos. Condiciones, en el etiquetado ya, una vez que ya terminamos el estudio, lo que viene ya es el etiquetado, ¿no? Que viene a ser la parte ya final, por la cual, en base a los estudios de estabilidad que hemos desarrollado, la autoridad ya nos indica qué tipo de rótulo debo colocar en el envase. Entonces, si ya nosotros tenemos que los estudios están desarrollados, ¿no?, en una condición de zona climática 4B, que es la oficial, directamente ya indica que el rótulo que corresponde es no almacenar por encima de 30 grados, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Entonces, todos los estudios que se hacen en zona climática 4, incluso la A y la B también tienen la misma condición, no más de 30 grados. Salvo que sean estudios en refrigeración, que lógicamente tiene que decir almacenar de 2 a 8, o si son de congelación, pues tiene que indicar almacenar en cuáles son los rangos también de... si es que son a esa temperatura baja, ¿no?, de congelación. Además de eso, podemos incluir algunos datos que son condicionantes, ¿no?, factores que son propios de las características que tiene el principio activo. Por ejemplo, hay casos de principios activos que no se aceptan o se dañan, no aceptan temperaturas de congelación porque precipitan en el producto terminado. Entonces, por literatura, se revisa por información si esta característica es propia del ingrediente activo, entonces se tiene que colocar esta advertencia. Por ejemplo, no se debe refrigerar. Hay productos que no aceptan o no toleran la refrigeración o la congelación, porque va a precipitar el principio activo. Entonces se debe colocar, ¿no? Otros que son indicados que se protegen de la luz, eso hay que colocarlo, ¿no? Aquellos que son fotosensibles se tienen que indicar esta condición, porque definitivamente el producto no solamente que ya está protegido en el envase inmediato, sino al momento de la administración, o por ejemplo en el caso de productos que se van a reconstituir, se van a administrar por vía infusión, perfusión, se tiene que colocar esta indicación porque ahí se tiene que proteger, porque ya está fuera del envase inmediato que tiene la protección directa. Entonces, a ese nivel, de la manipulación ya de la administración en clínica, en hospital, se tiene que también tener el cuidado necesario, ¿no?, de protegerlo de la luz. Otros que tienen condición de temperatura muy, muy extrema, que se tiene que cuidar, básicamente son semisólidos, ¿no?, que no soportan temperaturas altas. Productos higroscópicos que tienen esa característica por sí, ya tienen que indicarse también que se debe colocar, no control bajo humedad baja, o sea, humedades bajas, u otras que sean específicas. Eso va a depender también de las características que tenga básicamente el principio activo o la forma farmacéutica. Acá viene un tema nuevo para implementar, ¿no?, que también ya está adecuándose a las guías internacionales. En este caso, estamos hablando de las estabilidades en uso. Estas estabilidades son estabilidades específicas, es un tipo de estabilidad que aplica para ciertas formas farmacéuticas, como son productos multidosis y productos para reconstituir o diluir. En el caso de multidosis, hablamos, por ejemplo, ¿no?, de gotas oftálmicas, es decir, multidosis son aquellos envases o productos que van a ser aperturados para la administración y van a tener que ser dispensados gradualmente hasta cumplir la dosis o la terapia o el tratamiento, y van a tener que estar siendo aperturados y cerrados continuamente. Entonces, va a afectar y tenemos que demostrar que son estables en el tiempo que dure el tratamiento. Estos son estudios muy específicos que se hacen. También se hacen en jarabes, ¿no?, cuando se abren y se dispensan y se vuelven o soluciones también, ¿no?, o emulsiones. También aplica cuando son tabletas, cápsulas que vienen en frascos, ¿no?, que también van a ser abiertos y van a ser administrados gradualmente, y en general todo lo que son reconstituidos, ¿no?, todo lo que son polvos inyectables o los polvos de administración vía oral también. Entonces, eso se tienen que realizar estos estudios. Estos estudios son muy específicos, tienen protocolos específicos para desarrollo, y lo importante acá es simular las condiciones de manipulación. Eso es lo importante en este estudio. Hacer las mismas operaciones que haría el paciente o ya en la dispensación, en la clínica, en la parte hospitalaria de preparación del producto o reconstitución. Se tiene que simular en el laboratorio y evaluar luego gradualmente con frecuencias establecidas para ver si las características del medicamento se mantienen. Se debe elegir algunas características críticas, ¿no?, porque aspecto, por ejemplo, y de hecho el contenido,
Y básicamente el contenido y la aparición de impurezas es crítico, ¿no? Aparte de las condiciones microbiológicas, ¿no? Se tiene que evaluar. Para el caso de semisólidos y líquidos que tienen conservadores, también se debe evaluar los conservadores, porque cuando hablamos de gotas, jarabes, por ejemplo, o algunos productos que son, ¿no?, emulsiones, si se van a abrir continuamente, deben tener un sistema de, están formulados con conservadores que deben haber sido evaluados, que van a mantener y soportar, limitar la contaminación microbiológica en el momento en que se estén aperturando o cerrando en ese periodo, ¿no? Entonces se tiene que evaluar los conservadores en este estudio. Y lo que pide es hacer en al menos 2 lotes, al menos que sean pilotos, se debe trabajar un piloto para evaluar esta característica, y uno se hace al inicio de la vida útil y otro se hace al final de la vida útil del medicamento, ¿no? Para probar en estos 2 extremos que el producto se mantiene. La estabilidad en uso en ese momento está garantizada. Otro aspecto que también aborda la guía, que es importante, es el tema de los cambios, ¿no? Recogiendo los criterios de la OMS, todo cambio, ¿no? Porque el estudio de estabilidad está garantizando una condición de formulación, material de envase, empaque, etcétera, proceso. Cualquier condición que cambie en estas características amerita un nuevo estudio de estabilidad. ¿En qué casos? Eso se tiene que evaluar. Básicamente, la guía, no hay una guía propia de cambios, tampoco en el país. Nosotros no tenemos una guía específica de cambios. Hay guías internacionales que sirven de referencia para evaluar los cambios que se dan en el producto. Básicamente apunta a cambios en el proceso, cambios en la composición, que es la formulación del producto, y cambios en el material de envase primario, ¿no? En estos cambios son críticos, se tiene que hacer un nuevo estudio de estabilidad. Y lo que la OMS indica, ¿no?, en la guía es que si las autoridades locales no tienen una guía de cambios, se pueden considerar esta guía de la OMS que sirve para los productos precalificados, ¿no? Entonces, esta guía a la que hace referencia es la guía que está en el informe, el anexo 3 del informe 47. Esta guía nos puede servir para evaluar los cambios y ver si necesitan o no realizar nuevos estudios, ¿no? Ya sea a nivel de interno, evaluar estos cambios, porque las autoridades, si no tienen una guía propia, un fabricante puede usar esta guía como referencia. Luego, otro punto que también aborda esta guía del 2020 es sobre los estudios de seguimiento, los ongoing. Y en realidad este es un compromiso del fabricante que lo recoge tanto ICH como OMS, de que una vez que el fabricante obtenga la autorización de comercialización, no debe dejar de lado la estabilidad, debe hacer un programa continuo que vaya monitoreando si los lotes industriales en una forma aleatoria siguen manteniendo las características de estabilidad que fueron otorgadas en el registro. Por lo tanto, estos protocolos, que son los de ongoing, como ya no van a ser tan estrictos como el de registro, podrían ser diferentes en cuanto a frecuencias, incluso en cuanto a ensayos, ¿no? Pero sí son necesarios llevarlo a cabo. Entonces, si bien es cierto, la estabilidad, básicamente podemos decir que va a acompañar a lo largo de toda la vida del medicamento, de todo el ciclo de vida, mientras esté en el mercado, desde el diseño y desarrollo, la autorización del registro sanitario y durante la comercialización, que es la post-aprobación. Lo que dice la guía es que se debe hacer al menos en un lote por año, es lo mínimo que se debe hacer. Las frecuencias que indica lo deja potestad del fabricante, de manera que sí sea lo mínimo necesario para evaluar tendencias. Tendencia es una evaluación estadística que me permite ver si con cada estudio, con cada frecuencia, ese dato es atípico, es anómalo, o me está demostrando que en algún momento puede salir de especificación. Lógicamente, si estos estudios ongoing, yo detecto un fuera de especificación, yo puedo ya indicar que esto es un resultado, si se confirma el fuera de especificación, es un resultado no conforme, y en muchos casos hay autoridades que exigen que estos estudios ongoing, si tienen esta condición de fuera de especificación, pasen a ser retirados del mercado, porque son lotes que son industriales que han sido liberados, ¿no? Y están en uso, están en el mercado, circulando. Y lógicamente esta información sirve como un aseguramiento de la estabilidad, ¿no? Eso lo puede auditar la autoridad, ¿no?, en los fabricantes.
Finalmente, bueno, ya avanzando con el tema de la guía, es importante también establecer el estándar de los documentos que se deben presentar, y se habla ahí de dos documentos, uno el protocolo y luego vamos a ver el informe. El protocolo es crítico y es básico porque contiene el diseño del estudio de estabilidad, ¿no? Según el objetivo que vamos a tener, ¿no? Si tengo que hacer este estudio para el registro, ese es el objetivo. Si tengo que demostrar el uso, también, o la fotoestabilidad, en algunos casos que aplica, el protocolo es básico. Cada tipo de estudio de estabilidad tiene su propio protocolo. Los de registro, los de ongoing, los de uso tienen su propio protocolo. Tiene que estar bien establecido los datos del fabricante, del sitio donde se va a hacer el estudio, del producto, las condiciones del estudio. Acá es relevante establecer la cantidad de muestras que se van a considerar para evitar que el estudio en curso pueda, digamos, no poder concluirse por falta de muestras. También se tiene que considerar unas muestras adicionales por si en el curso, en el proceso del estudio, sale un resultado fuera de especificación. Yo tengo que tomar muestras de la misma cámara para ratificar si esto está, si es válido o no es válido el resultado. Por lo tanto, me van a mermar estas muestras y yo tengo que tener un plus de muestras adicionales previstas desde el protocolo, ¿no? Y también se calculan en base a especificaciones, en base a los métodos y a las frecuencias que se van a hacer, ¿no? Entonces, estos documentos son muy importantes, tienen todas las pautas de lo que se va a llevar a cabo en el estudio y no pueden ser modificadas, ¿no? Desde que se emitan estos estudios con todas las características de frecuencias, condiciones. Acá se tienen que colocar, por ejemplo, los ensayos que van a entrar al estudio de estabilidad, los criterios de aceptación, la cantidad de muestras que se va a requerir, las frecuencias y en qué casos, qué criterios se van a considerar para invalidar el estudio. Tienen que ser firmados por los responsables que correspondan y estos no pueden modificarse durante el curso del estudio. Tiene que ser tal cual. El analista que esté llevando a cabo el estudio, ya la parte de ejecución, tiene que respetar cada uno de los parámetros que se ha establecido. Cualquier cambio que ocurra en el protocolo tiene que ser evaluado, porque muchas veces cambios en el protocolo podrían dar lugar a inhabilitar un estudio. Una vez que tengo el protocolo y lo ejecuto, ya el informe. El informe es el reflejo fiel del protocolo, en realidad. Tiene los mismos datos, pero ya datos más precisos sobre el lote, lotizado, el lote del IFA o del principio activo, ya los resultados que se han establecido ya bajo las frecuencias, con todos los datos, ya sean numéricos, de todos los ensayos que se han llevado a cabo, ya sea en forma de, se presenta en forma de tablas, ¿no? Tabla resumen. También pueden estar acompañados ya sea por gráficos simples o gráficos estadísticos, dependiendo de lo que se ha establecido en el protocolo. Y lo más importante, las conclusiones. En base a estas conclusiones es que se va a determinar cuáles son las condiciones de almacenamiento del producto y qué tiempo de vida útil se le va a dar. Y esto se le va a presentar a la autoridad para que sea otorgado, ¿no? Estas características o estas condiciones, ¿no? Para el registro. Entonces, es importante estandarizar este documento. Ahora, también la autoridad, mediante esta guía, acepta estudios que estén en avance, ¿no? Para lo cual le va a otorgar una vida útil provisional, ¿no? Esta vida útil provisional o tentativa tiene que luego ser confirmada por el mismo fabricante. Entonces, ¿en qué casos aplica, no? Yo puedo solicitar vida útil provisional si, por ejemplo, tengo estudios en acelerado que hayan avanzado hasta los 6 meses sin cambios significativos y que han salido conformes, o si tengo largo plazo que no presenta variabilidad y que esté en un avance mínimo de 6 meses, ¿no? Si tengo estas condiciones, la autoridad me otorga un plazo máximo de validez automático de 24 meses, ¿no? Después ya de eso, una vez que ya esté en el mercado, ya tenga lotes industriales, yo tengo que confirmar estos 24 meses con estudios de largo plazo y en lotes industriales, ¿no? Pero también la autoridad acá, y eso es potestad ya de cada autoridad, permite que para productos sensibles a la temperatura que no puedan llevarse a cabo acelerados, porque hay unos que no van a lograr demostrar estabilidad en acelerado, solamente van a trabajar con largo plazo. Va a permitir también, si tienes el avance del acelerado, el largo plazo, perdón, el largo plazo no acelerado porque no aplican, si tiene un avance mínimo de 6 meses,
también te va a conceder un periodo de validez tentativo máximo de 24 meses. Pero tengan en cuenta que estos estudios o este periodo de validez tentativo tiene que ser luego confirmado, ¿no? Con estudios, ya tiempo de validez confirmado, con estudios de largo plazo y en lotes industriales, que es al final lo que se tiene que demostrar. Bueno, en esta última parte vamos a comentar un poco la gradualidad. En todos los casos donde ya se ha implementado, en todos los países donde se han implementado guías de estabilidad, la autoridad es consciente que estos estudios implican inversión, implican planificación adecuada, cambios, adaptaciones, aprendizaje, know-how propio de la industria o de la empresa, del fabricante, que tiene que adecuar, ¿no? Adecuarse a estos nuevos requisitos y no son inmediatos. Entonces, sobre todo estudios de estabilidad, es más complicado porque si yo ya llevo a cabo estudios que están seteados a una condición climática, ahora tengo que volverlos a hacer en otra, me va a implicar cambiar condiciones, equipos, hacer una nueva inversión. Entonces, para el caso de la guía de Bolivia, se ha dado el concepto de gradualidad, o sea, no es exigido todo desde que se implementó, pero está dirigido a la industria nacional, ¿no? Todos los fabricantes nacionales. Porque normalmente son los fabricantes que ya tienen implementado estos equipos los que tienen que hacer cambios, ¿no? Y tienen que volver a realizar estos estudios. Entonces, para el caso de la gradualidad para los estudios de acelerado a largo plazo, está permitiendo, como una gradualidad para el caso de inscripción, porque la norma ya está vigente, que se puede otorgar validez tentativa con protocolos y cronograma, que es un alcance bastante abierto para que se vayan adecuando gradualmente a estos nuevos requisitos. Entonces, se elabora el protocolo, se hace el cronograma de lo que va a ser el estudio y con eso se puede solicitar una validez tentativa. O si ya se tiene acelerados a 6 meses, también, como hemos dicho en la lámina anterior, se puede solicitar la validez tentativa de 24 meses, ¿no? Y también un largo plazo en avance, que esté solo a 6 meses, nos van a otorgar un tiempo máximo de 24 meses, que luego va a ser ampliado, que puede ser ampliado luego, después, ¿no? En la renovación, etcétera, esta vida útil. Esto está otorgado con un plazo máximo de 7 años. O sea, este es el plazo que tiene la industria para ir adecuándose gradualmente a la zona climática 4B, si es que no lo ha hecho hasta la fecha, porque en muchos casos hay fabricantes que ya se adelantaron antes de la guía y la norma, muchos ya trabajaban con criterio de guía internacional y Bolivia ya era zona 4B oficialmente, ¿no? Declarada. Y ya cuando ya tienes ya el estudio de largo plazo a término, al avance, en lotes industriales, ya recién te otorgan la validez comprobada, ¿no? Que es la definitiva. Entonces, acá la gradualidad está aceptando que por 5 años, desde la entrada en vigencia, que ya está a la fecha, se van a aceptar estos estudios en acelerado, ¿no? Entonces, muchos van a empezar a hacer estos estudios adecuándose y van a tener estudios al menos en 6 meses, ya los puedo presentar, ¿no? Con lo que ya tengo desarrollado, o sea, mis métodos propios o de farmacopea, ¿no? Entonces, es una gradualidad que me permite cumplir, ¿no? La nueva exigencia. También para casos de reinscripción, también, porque hay productos que ya están en el mercado, ¿no? Circulando, entonces nos van a, definitivamente para reinscripción, depende la fecha que le toque la reinscripción, hay que presentar estudios a largo plazo, y nuevos estudios, ¿no? Si presentan cambios, definitivamente si ese tema de cambios es inherente, ¿no? A los estudios de estabilidad, cada vez que hay un cambio crítico hay que hacer nuevos estudios, y también se puede presentar en la reinscripción estudios acelerados a largo plazo en avance de 6 meses, y te van a dar igual los 24 meses de vida útil. Probablemente ahí sí va a haber una reducción. Si yo ya tenía 36 meses y luego ahora presento estos nuevos estudios, te van a reducir a los 24 meses, ¿no? Pero ya me voy adecuando al nuevo requisito de la zona climática y ya en el avance siguiente ya logro nuevamente los 36 meses. También acá un tema interesante sobre medicamentos productos que ya están años en el mercado, ¿no? La autoridad está reconociendo como periodo de validez solamente con el protocolo y un cronograma a 36 meses para productos que están años en el mercado, 10 años en el mercado, que sean de IFAs estables o conocidos, que no hayan tenido problemas de calidad, no hayan tenido cambios, te van a otorgar, mantener los 36 meses de vida útil, ¿no?
Y para efectos de inscripción o reinscripción, se está dando un plazo de 5 años, ¿no? Posterior a ello, ya se debe trabajar ya con estudios de zona climática 4B. Los otros requisitos que pide la norma, como son el método indicador de estabilidad, porque el método indicador de estabilidad implica desarrollo del método. Si es propio, la validación, pero si yo he hecho la validación con muestras de degradación forzada, ya tengo mi método indicador de estabilidad. Si no lo trabajo de esa manera, hay también una gradualidad bastante cómoda para poder desarrollar estos métodos indicadores de estabilidad. Normalmente cuando las autoridades lo piden, van a confrontar el método, te van a pedir el método, el desarrollo del método, la evaluación del método. Normalmente estos métodos son los mismos métodos que utilizan para cuantificar el producto para el registro sanitario. Pero acá hay una gradualidad que se debe presentar en la segunda inscripción para los de riesgo sanitario alto o intermedio, que también están listados en un anexo. Para los estudios ongoing, también hay una gradualidad, ¿no? Que según estos productos de riesgo sanitario alto o intermedio, también se va a exigir desde la tercera reinscripción, ¿no? Entonces, esto es bastante cómodo para efectos de que estemos cumpliendo todos los requisitos y luego ya los otros que vienen, estas nuevas exigencias, se vayan sumando a los cambios. Para el tema de contenido y efectividad del conservador, porque eso implica desarrollo del método, validación del método, contenido y hacer las pruebas propias, porque la valoración del conservador es una cuantificación en sí, están permitiendo también una gradualidad al tercer mes de reinscripción, ¿no? Desde que entra la norma que ya está vigente. Entonces, es bastante cómodo esta gradualidad. Lo que se tiene que hacer es ya mirar en una perspectiva de ya ir desarrollando estos conceptos o implementando, ¿no? Gradualmente al avance que se tenga. Otro tema que también es bastante, en algunas autoridades muy exigente, productos de degradación. Va a entrar en vigor desde la segunda reinscripción. Entonces, los informes de estabilidad ya en el tiempo, en la segunda inscripción, van a tener que detectar productos de degradación. Esto está de la mano con el método indicador de estabilidad. Si tú tienes tu método indicador de estabilidad y en tu estudio de estabilidad no detectas picos de degradación absoluto, está cumpliendo el requisito, ¿no? Ya con eso estaría válido. Si hay presencia de degradación, vas a tener que hacer estudios de cuantificación y evaluación de toxicidad para ver si esos degradados que aparecen son riesgosos y deben ser controlados, limitados o, digamos, va a tener que ser reformulado el producto, ¿no? Para evitar que aparezcan estos. Y finalmente, para productos con data que tienen data de tiempos en el mercado de años, no le van a pedir los estudios ongoing, aquellos que están años en el mercado, más de 20 años en el mercado, excepto haya habido cambios, ¿no? Excipientes o nombre comercial, etcétera, o no se haya presentado reacciones adversas en estos medicamentos, ¿no? Entonces, por ahí también hay una, digamos, salvedad para estos que tienen años en el mercado. También un punto interesante es que la norma, si bien es cierto zona climática 4B, también permite que ciertos productos que no respondan a esta zona climática puedan hacer estudios en otras condiciones, ¿no? Hay que justificar, lógicamente, hay que evaluar la parte, ¿no?, de bibliográfica, experimental, tener datos de soporte para ver si realmente este producto no llega a cumplir la condición zona climática 4B, se puede presentar en otra condición. Y acá, aparte de los productos semisólidos, que definitivamente, o productos dietéticos o vitaminas que son muy sensibles, ya está permitiendo que, por ejemplo, de hecho que son largo plazo, porque no van a aceptar, o sea, no toleran acelerar estos productos, se puede trabajar en zona climática 2, 4A o 4B, ¿no? Y puedan entrar con un avance mínimo de 6 meses, ¿no? Entonces, es una gradualidad muy, muy interesante. Bueno, creo que ahí hemos llegado, creo, casi exacto a la hora propuesta. Bueno, les agradezco. Hemos cubierto todos los temas que se han planteado. Creo que ahí doy pase al equipo de la FARC porque tenemos una agenda, ¿no?, en esta conferencia. Y luego vienen las preguntas. Ahí veo que hay bastantes preguntas ya que se han ido formulando. Muchas gracias. A ver, doctora Lilia o Brigitte. Muchas gracias, doctora Maritza, por la conferencia. Sí, vamos a dar, voy a dejar de compartir su pantalla por un momento.
Sí, por favor, ya, ok, creo que yo ya dejo de compartirla, sí, a ver un segundo, ya. A ver, está saliendo ya. Ok, ya, ahí está. Ok, Bueno, bueno, buenas. perdón, doctora Lilia. Bueno, antes que nada, agradecer a los doctores que están presentes. Voy a mostrarles unos cursos que van a dar inicio en la ATFAR, que esperamos que puedan ver y presenciar estos cursos que se van a dar y puedan ser de su interés, ¿no? Les muestro. Eh, no sé si puedan apreciar mi pantalla. Bueno, como les comenté, vamos a ver los cursos que se van a dar inicio, los cuales son el curso de elaboración de dossier técnico para el registro de medicamentos, que va en el enfoque normativo de DIGEMIT, va a iniciar el 23 de mayo. Aquí podrán ver el número del ejecutivo de ventas, pueden contactarse con él para ver todo este curso. Luego tenemos el curso de aplicación de gestión de riesgos ICH-Q9 en la industria farmacéutica, igual en el enfoque de DIGEMIT. Pueden contactar a Georgelis Tejena. Luego el curso de diseño, desarrollo y formulación de productos farmacéuticos, que inicia el 29 de mayo. Igual pueden contactar a la señorita Georgelis Tejena. También tenemos el curso de calificación de equipos de manufactura en la industria farmacéutica, que inicia el 21 de junio. Aquí está el número de la ejecutiva de venta. Y por último también tenemos el Diplomado Internacional de Aseguramiento de la Calidad en la Industria Farmacéutica, que dará inicio el 24 de junio. Aquí tienen el número de las ejecutivas de cuenta. Y bueno, comentarles que tenemos la Semana Internacional Farmacéutica Europa 2023, que se dará en Barcelona, que serán las fechas del 23 al 27 de octubre. Y este año también estamos con la Expo Farma y Cosmética en la Feria Internacional de Guayaquil, Ecuador, del 1 al 2 de diciembre. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, doctora Lilia, le cedo el pase. Buenas noches. Realmente un gusto y una gran participación de los colegas. Y en primer lugar, agradecer la participación y la experiencia transmitida de la doctora Maritza. Realmente ha desarrollado en su totalidad la norma de estudios de estabilidad de Bolivia y ha transmitido su experiencia. Muchas felicidades, doctora. Tiene muchas preguntas cabalmente para poder hacer esta ronda de preguntas. Vamos a empezar con la pregunta de Jacqueline Choque, donde indica que dónde deben documentar las especificaciones de la estabilidad. Esa es una pregunta de Jacqueline Choque. Doctora, adelante, por favor. A ver, Jacqueline Zurita, a ver si nos puedes ampliar un poco la pregunta. ¿Te refieres a dónde documentar, dónde colocar qué documento? ¿En qué documento? ¿Se Sí, refiere a las ¿dónde especificaciones? deben documentar las especificaciones de la estabilidad? O sea, No, ¿en qué documento ellas deben está documentar? Debe ser en un protocolo, en el protocolo. Justamente, si queremos entender que las especificaciones de estabilidad son aquellas que se van a hacer durante el estudio de estabilidad, tienen que haber sido diseñadas, pensadas, seleccionadas adecuadamente en el protocolo. En el protocolo puede tener más ensayos de lo que dice, por ejemplo, mi producto es farmacopeico y tiene pruebas de básicamente contenido, impurezas y otras pruebas que son de desempeño. El fabricante puede incluir otras durante la evaluación, puede, por ejemplo, si no tiene humedad, puede incluir humedad, si no tiene pH, quiere evaluar otros requisitos. Todas estas especificaciones de estabilidad que luego van a ser hechas en el estudio
tienen que ser detalladas en el protocolo de estabilidad. Así es. Otra pregunta tenemos, doctora, del doctor Walter Castro. ¿El análisis de pérdida de agua se aplica tanto para estudios de estabilidad a lo largo del de plazo y acelerado? Quiere decir seguramente a largo plazo y acelerado. Y el acelerado. Es buena pregunta. La pérdida de contenido de agua solamente se hace en el acelerado, o sea, es válido en el acelerado hasta el tercer mes del estudio, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba? Es una prueba muy simple, volumétrica, gravimétrica, perdón, es donde se pone una cantidad de envases en el acelerado, independiente de las muestras del estudio de estabilidad acelerado. Esto es independiente, solamente es para evaluar la pérdida de contenido de agua. Se pone unos 20 frascos, en este caso en el acelerado, se deja hasta el tercer mes en la cámara de estabilidad acelerada, luego se retira, se pesa los envases al inicio, se pasan los 3 meses de acelerado, se retiran, y se saca por gravimetría o por peso cuál es la diferencia entre el valor inicial y el valor final de tercer mes. Esto tiene que ser no más de 5%. Si es más de 5%, significa que tu envase no es lo suficientemente, no resiste la pérdida de agua del interior, es muy permeable. Por lo tanto, tendrías que mejorar el material, cambiar el envase por otro mucho más resistente, paredes más resistentes. O muchas veces ocurre que es por el sistema de cierre, no es muy hermético, no tiene el sistema adecuado, por lo tanto, por ahí, por ese punto se ha perdido. Entonces, es un punto de evaluación importante que no solamente evalúa el material, sino también evalúa el proceso, ¿no? Solo se considera válido en el acelerado. Lo puedes hacer en el largo plazo como un acompañamiento, pero el que marca la condición de cambio significativo es en el acelerado. Bueno, gracias, doctora. Tenemos varias preguntas realmente. Ha habido bastante participación y yo creo que eso es importante. Gisela Montaño dice, si el método de análisis es volumétrico, igual tendría que hacer el método indicador de estabilidad. Esa es su pregunta. Correcto. La tendencia es a tener métodos mucho más sensibles y específicos. La volumetría, en muchos casos, ya no se está considerando como un método específico, sensible, porque no me permite detectar cambios, menos la aparición de impurezas. Entonces, ya las monografías inclusive están dejando ya de usar los métodos volumétricos para contenido y están pasando a métodos espectrofotométricos o están pasando de frente a HPLC o GC. Entonces, la tendencia, si uno quiere hacer estudio de estabilidad y quiere tener un método indicador de estabilidad, tiene que ir a métodos mucho más sensibles. Entonces, no queda más que desarrollar el método. Si es que está la monografía volumétrico, me tengo que ir a desarrollar el método propio por HPLC o GC. Ese sí me va a permitir controlar la aparición de cualquier impureza a lo largo del estudio, ¿no? Entonces ya la volumetría no es muy sensible. Bueno, tenemos otra pregunta. Walter Castro pregunta lo siguiente. Para los estudios ongoing, para los estudios de igual manera, se considera a 3 lotes consecutivos a escala industrial. Esa es su pregunta. Los ongoing. ¿Qué factores pueden considerarse para seleccionar los estudios? Ok. Los ongoing son estudios que se hacen cuando yo ya estoy autorizado para comercializar y yo ya estoy mandando lotes al mercado. Ahí empieza el ongoing. Cuando yo ya conozco mi producto, porque ya en el expediente de registro sanitario yo he presentado mis estudios, no confundamos con los estudios de compromiso. Si yo en el registro he presentado lotes en pilotos o en avance, yo tengo un compromiso a la autoridad de terminar esos estudios completos o llevar a cabo mis estudios de los 3 lotes industriales completitos, ¿no? Eso no son ongoing, esos son lotes de compromiso. Los ongoing empiezan cuando ya cumplí todos mis compromisos, si es que lo tuve, ya entregué todo a la autoridad, empiezo mi monitoreo en el mercado. Entonces, una opción del fabricante que tome lotes del mercado en forma aleatoria, al menos un lote, indica al menos un lote. Las frecuencias pueden ser más abiertas, inclusive no es cada 3, cada 6, puede ser una vez al año, inclusive dice,
Va a depender, porque los ongoing desarrolla el fabricante en base al conocimiento. Si yo tengo un producto que es muy sensible, no tiene buena estabilidad, yo conozco porque el IFA, el desarrollo, ha sido fuerte porque tiene características muy complicadas, el IFA o el producto, yo tengo que asegurarme y tomar más lotes, porque yo estoy tratando de, porque es un aseguramiento de la estabilidad en el mercado. Si yo veo que es un producto muy estable, muy robusto, que me dio sin problema la estabilidad de 24, 36, yo puedo espaciar lo más que pueda, tomar un solo lote al año y puedo hacer un análisis de una vez al año. Eso va a depender mucho de las características que tenga de estabilidad mi producto. Eso el fabricante lo sabe, ¿no? Por eso es potestad del fabricante hacer el protocolo de ongoing. La autoridad da unas pautas, pero es potestad ya del fabricante. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Gisela Montaño. ¿Cuál es la metodología para evaluar los conservadores y qué especificaciones se considera para los conservantes? Ok, buena pregunta, porque también es un pequeño vacío que hay, porque en realidad la guía ICH-OMS habla sobre los conservadores, pero no hay otras guías de apoyo y de ayuda para decir de esta manera se debe evaluar. Lo que sí es cierto es que el fabricante, dependiendo de qué conservador le esté colocando, tiene que, a través de su fabricante conservador, pedir la metodología de análisis del conservador, porque estamos hablando de parabenos y otros comerciales que son de desarrollo propio, muchas veces de marca, tiene que pedirles la metodología de evaluación del conservador. Parte de ahí, porque hay conservadores de diferentes tipos y hay mezclas inclusive ya patentadas. Con eso partes para hacer tu desarrollo, porque ojo que ya le vas a aplicar esa metodología no al conservador puro, sino a la mezcla que tienes tú de tu producto. Ya estamos hablando ya de los excipientes, tu matriz diferente. Entonces, ahí viene el desarrollo. Por eso es que estos métodos, esta evaluación de conservadores implica un desarrollo de método. Tienes que validar el método porque va a ser cuantificado. Y además, la forma de hallar los rangos tampoco no se conoce. ¿De qué manera se trabaja? En paralelo, tú haces cuantificación. Inicialmente en el estudio de estabilidad le puedes poner un parámetro solo informativo, no necesariamente estricto para decir, se salió de esto, ya no aplica el 95 o el 5 más menos 5 más menos 10, no hay un criterio. Va de la mano con el ensayo de desafío microbiano. Si tú evalúas tu conservador, porque para aplicar el conservador en una cantidad en la fórmula, el diseño de desarrollo ha tenido un criterio para poner X cantidad de conservador bajo varios criterios de desarrollo. Eso debe estar cuantificado en el punto inicial con desafío microbiano. Entonces valoras y hallas el desafío microbiano que cumpla y lo vas siguiendo en paralelo. Es decir, cada vez que cuantifiques el conservador, también le tienes que ir acompañando con el desafío microbiano. Porque al final de la vida útil lo que tiene que hacer es que cumpla los dos. Tu cuantificación más tu desafío microbiano tiene que cumplir. Y ahí viene ya establecer los rangos, si es que ya merita ponerle un más menos, ¿no? A esa cantidad. Bueno, muchas gracias, doctora. Siguen las preguntas. Indica qué especificación, dónde se puede revisar estudios de conservantes con respecto a los ensayos microbiológicos. A ver, hay handbook, es un tema de diseño y desarrollo, ¿no? Usar información oficial y de confiable. Hay handbook que son documentos o libros, tratados internacionales que hablan sobre conservadores, también hablan de metodología. La farmacopea tiene un capítulo de conservadores donde da inclusive metodología para parabenos, por ejemplo, hay unas pautas para evaluar parabenos. Entonces, tenemos que usar información disponible, ya sea de la farmacopea, de handbook, que son oficiales también, o también tenemos que buscar las fuentes de referencia bibliográfica o artículos científicos que también tratan sobre estos, ¿no? Cuantificación de... Hay mucha información ahora, gracias al Internet. Hay páginas de, por ejemplo, buscadores, el PubMed, el Cielo, otros buscadores que cuando colocas el nombre, el título, te van a salir artículos científicos de otros estudios que han hecho este trabajo. Entonces, tienes que usar toda la información disponible y también usar mucho la información, pedir al fabricante que te proporcione la metodología, ¿no? Eso es importante. Gracias, doctora. Aquí va otra pregunta. ¿El cambio de proveedor de materia prima es considerado
como un cambio para volver a evaluar la estabilidad? Buenísima pregunta. Yo te hablo desde la experiencia de nuestro país. A nosotros no nos parametran el uso o el tener varios fabricantes de principio activo, porque en realidad los fabricantes de principio activo existen muchas posibilidades porque son de síntesis. Lo que sí exigen es que si yo me he autorizado un fabricante con estas especificaciones, el fabricante que yo consiga debe cumplir las mismas especificaciones. No debe ser menos pruebas ni más abiertas. Esa es la condición. Es decir, eso ya traslada la responsabilidad al fabricante de que se asegure que este nuevo proveedor cumple las mismas características que el proveedor anterior. Eso se llama ya validar a tu proveedor, ¿no? Calificar a tu proveedor. Porque tengan en cuenta que si no evalúas adecuadamente este cambio, cualquier característica distinta, porque vienen de fabricantes que tienen diferentes procesos de purificación, de síntesis, pueden impactar en la estabilidad. Por ejemplo, si el aspecto, si yo compraba polvo fino, amorfo, y ahora este proveedor me llega en cristales, o el mismo tipo de cristal, no es el mismo, no es acicular y el otro es más, o rombos, tiene otra característica de cristal, y es una forma farmacéutica biooral que va a pasar por disolución, definitivamente ahí va a haber un impacto. Entonces, ese tipo de cambios lo tienes que evaluar en cuanto a cumplimiento de especificaciones y en cuanto a, de todas maneras, significa hacer un piloto para hacer una evaluación, ¿no?, del cambio. Ah, qué bien. Gracias, doctora. Otra pregunta viene por acá. A ver. Dice, cuando se genera una revalidación de la metodología analítica por cambio de equipo, ya sea HPLC, UPLC, que para esos estudios de estabilidad se tiene una metodología UPLC. UPLC, perfecto. UPLC te ahorra solvente, te ahorra tiempo, perfecto. No, yo he visto la guía y la guía es muy amigable con respecto a manejar cambios de metodologías y cambiar, por ejemplo, versiones de farmacopea. No menciona nada de eso. Cuando no lo menciona es porque tú puedes hacer uso de estos cambios dentro de los estudios de estabilidad inclusive. Es decir, cuando tú estás estudiando, por ejemplo, estás haciendo estabilidad y tienes un método HPLC, empezaste con método HPLC y luego en el camino de este estudio has desarrollado un método UPLC, que es más sensible, más específico, o es, en el caso del tiempo y el ahorro en solvente, es mucho más eficiente, tú puedes pasar a este método y continuar el estudio de estabilidad y dar sustento de que esta metodología es tan igual que y mejor que la otra, o reemplaza o es idéntica a la otra en cuanto a condiciones de seguridad, de validación, porque igual lo tienes que verificar o validar. En este caso, UPLC hay que validarlo. Entonces, no amerita que hagas nuevos estudios, nueva estabilidad, sino que continúas tu estudio con este nuevo método, que es mucho más eficiente en este caso, ¿no? No hay restricción al respecto, no hay restricción. Gracias, doctora. Aquí va otra sugerencia, más que pregunta, una sugerencia. Eric dice la mayor información bibliográfica en cuanto a la efectividad de los conservantes. La eficacia microbiana. Sí, de los conservantes. La farmacopea, hay un capítulo de eficacia microbiana, ¿sí? Es un capítulo completo donde te da las pautas para hacer el ensayo de desafío microbiano. Este es un ensayo que lo van a tener que cumplir todos los productos que tienen, que no son estériles y que tienen conservadores, ¿no? Estamos hablando de gotas, jarabes, todos aquellos que se han formulado con conservador, que no son estériles, que inclusive van a tener que abrirse, cerrarse en el tiempo, tienen que hacer estudios de desafío microbiano bajo los criterios de la farmacopea para asegurar que tienen una cantidad de conservador tal que inhiba el crecimiento microbiano. Esto mismo lo van a hacer cuando hagan la estabilidad en uso, cuando lo abran. Ahí es el desafío más grande, porque cuando abren el envase, el conservador tiene que tener la capacidad de evitar el crecimiento y la proliferación microbiana. Entonces, esa es la prueba más digamos, crítica. Y le hacen el desafío microbiano, que son pruebas microbiológicas. Eso lo hace microbiología, con cepas específicas para ver que este producto inhibe, bajo el conservador que tiene, inhibe el crecimiento microbiano, ¿no?
Entonces, existen esta metodología ya, o este método, o estos criterios en la USP. Ahí está detallado cómo se realiza. Hay una pregunta, ahorita acaba de entrar al chat. Dice, si hay alguna especificación de estabilidad cabalmente para productos naturales, tomando en cuenta que en nuestro país tenemos bastantes productos naturales. Esta pregunta siempre me han hecho con respecto a productos dietéticos, por ejemplo, productos naturales, ¿no? En realidad estas guías no se dirigen a este tipo de productos, no están dirigidos a este tipo de productos porque estamos hablando de una cuantificación específica de una sustancia química, farmacológica química, pero de estructura química. Ni siquiera se dirigen estos a biológicos, que también son más complejos. Entonces, estas de estabilidad de productos naturales, si bien esas guías te sirven de referencia, pero no son oficiales como para hacer estudio de estabilidad. Te van a ayudar a desarrollar un protocolo, a hacer el seguimiento, por ejemplo, el aspecto, en estos casos, estos productos es crítico, ¿no? El aspecto, porque la apariencia, si cambia en el tiempo, ya indicador de que está, la acidez, por ejemplo, es un indicador también importante, contenido microbiológico, por ejemplo, pero ya en la cuantificación ahí vienen algunos problemas, porque tú no sabes qué estás cuantificando, salvo ya sean productos bien estandarizados, que ya sabes, inclusive hay estándares de esos, ¿no? De sustancias puras, pero si es una mezcla de productos extractos, lo que tienes que hacer es un estudio de estabilidad, lógicamente, para evaluarlo en el tiempo. Puedes colocarlo en las zonas climáticas que son propias del país. No aplicarían el acelerado porque no te van a dar, te pueden dar algún indicio de cómo se comporta, pero no es determinante. Pero sí tienes que hacerle un acompañamiento y aspectos, o sea, condiciones, ensayos como el aspecto es crítico, el pH si lo conoces para ir viéndolo también, la acidez y contenido microbiológico es crítico, ¿no? En estos casos. Gracias, doctora. Yo la verdad es que tengo una gran preocupación, doctora, que quiero expresársela sobre los productos biológicos que están en boga en este momento. Ya. Los estudios de estabilidad en los productos biológicos. Los productos biológicos, a ver, les comento porque yo también tengo expertise en biológicos, porque estamos acá en Perú con ya hay una regulación para biosimilares, biotecnológicos y biológicos. Los biológicos son de muchos tipos. Hay biológicos desde los clásicos, simples, de origen natural, fuente natural, hasta los biotecnológicos y luego los biosimilares. Hay una guía específica en la ICH para estabilidad de biológicos. Hay una guía específica porque los biológicos no solo se cuantifica un contenido que es biológico, sino se cuantifica impurezas que pueden ser no solo las conocidas para síntesis, se tiene que evaluar inclusive la eficacia por ensayos in vitro, ¿no? Hay in vivo, in vitro, y hay otros estudios de impurezas específicas. Los estudios de estabilidad de un biológico es mucho más complejo. Si bien uno de síntesis tengo básicamente entre hasta 10 ensayos que yo voy a hacer, entre todo contenido, pH, etcétera, para un biológico le puedo hacer hasta 20, porque no solamente voy a evaluar la condición propia del biológico, sino cómo es su eficacia, su actividad, sus impurezas y otras condiciones adicionales. Entonces, las moléculas de diferente peso, o sea, es un estudio mucho más complejo. Ahí no se habla de método indicador de estabilidad, tiene otros criterios, pero hay una guía ICH que es específica para medicamentos biológicos, ¿no? Los que tienen interés. Es mucho más complejo el estudio de estabilidad de un biológico, y la mayoría de los biológicos, los últimos que se tienen, están en cadena de frío, porque son muy sensibles, ¿no? No permiten estar en condición de temperatura ambiente. Gracias, doctora. Realmente ha sido una conferencia excelente. La felicito, doctora, y creo que todos los colegas que han participado están súper contentos. Sería importante volver a realizar esta conferencia, quizás un poco más ampliada, con la finalidad de que nos vamos interiorizando cabalmente de estos estudios de estabilidad y de los que nos están llegando a nuestros países, a mi país en especial, están llegando muchos productos biológicos que no tienen estudios de biosimilaridad y biocomparabilidad. Esa es una gran preocupación que tenemos, tomando en cuenta que ya existe una norma
de la Organización Mundial de la Salud, que muchos de los países latinoamericanos ya la han adoptado. Así es, doctora. Sí, perfecto, sí. Es interesante estar ya avanzando con estos temas, ¿no? Los biológicos, biosimilares y biotecnológicos ya están en el mercado. Y hay que tener, hay que saber cómo evaluarlos, cómo registrarlos también. Es un registro muy específico, distinto, ¿no? Para poder obtener la autorización. No son muy sencillos. Entonces, va a depender de la regulación de cada país, ¿no? También. Entonces, con gusto, en otra oportunidad podemos hablar de estabilidades biológicas. Un tema muy interesante. Gracias. Sí, doctora, va a ser muy interesante hablar en algún momento sobre productos biológicos, Sí. tomando en cuenta que han avanzado bastante. Muchos biológicos ya hay en el mercado. Entran y salen inmediatamente muchos biológicos, Sí. tomando en cuenta las reacciones adversas que producen, ¿no? La inmunogenicidad, que es propia de los biológicos, ¿no? De los biológicos. Otra característica. Así es. Muchísimas gracias, doctora, y realmente ha sido un gusto compartir con ustedes y con todos los colegas bolivianos, y creo que todos han salido muy contentos, doctora. No, muchísimas gracias. Enorme. Gracias a todos por la asistencia y por la participación. Qué pena que no se haya podido atender todas las preguntas, pero creo que sí estamos llanos a seguir exponiendo y dando otras oportunidades para presentar otros temas. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Gracias, doctora. Gracias, doctora Lilia, por el apoyo, el soporte. Realmente ha sido muy productiva la conferencia. El tiempo ha sido un poco escaso. Como decía la doctora Lilia, vamos a tratar estos meses de armar un curso con esta norma de Bolivia para todos los colegas de la industria, el sector de allá de Bolivia. Así que seguro que va a ser algo bonito para ustedes y discutir más a fondo la norma y las tendencias internacionales, que eso es importante para todos nosotros. Así que muchísimas gracias, doctora Lilia, por el apoyo, el soporte, a todos los colegas que se han conectado. Mil gracias por participar. Estamos en las conferencias de responsabilidad social para los colegas de Bolivia. El próximo miércoles 24 tenemos otra conferencia sobre el tema de registro sanitario, justamente para conversar sobre eso con la doctora Lilia. Y también el próximo mes tendremos algunas otras conferencias, así como las conferencias para América Latina. Igual invitarles a las actividades que siempre estamos desarrollando con nosotros en diferentes temas del sector farmacéutico. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión, alguna palabra final, doctora Lilia, doctora Maritza, para ya tomarles una foto final con todos los colegas de Bolivia para tener recuerdo de todos nosotros? Bueno, la verdad que me siento muy complacida de haber participado en esta conferencia magistral. Para mí ha sido muy enriquecedora y yo creo que para todos los colegas participantes tienen la misma satisfacción de esta conferencia. Yo creo que el avance de la tecnología y la ciencia está avanzando a pasos gigantes. No nos quedaremos atrás, seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Y de mi parte, sí, yo también sentirme complacida porque realmente ya tener una norma, una nueva exigencia da a los profesionales la oportunidad de seguir aprendiendo. Son retos que se presentan, pero eso amplía nuestra capacidad de entender y aplicar estos conceptos internacionales, nos lleva a un nivel más alto de cumplimiento. Entonces es un gusto que todos los países ya cercanos también ya estén adoptando estas guías internacionales, ¿no? Así que es un reto para todos nosotros seguir aprendiendo y el aprendizaje nunca termina. Gracias. Así es. Exacto. Gracias. Gracias. Antes de despedirnos, por favor, le rogaría que puedan habilitar un ratito su camarita para tomarnos una foto de esta conferencia con los recuerdos y los saludos de todos. Hay profesionales de la hermosa ciudad de La Paz, de Cochabamba, de Sucre, de Santa Cruz, por supuesto. Así que un saludito, por favor. Brigitte, ¿nos ayudas, por favor? Sí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver, están abriendo su cámara.
A ver, otra foto más, por favor. A ver, Una, no sean dos tímidos. y tres.